Buenas noches. Buenas noches, docente. César, en unos momentos comenzamos. Listo, perfecto. Ujú. Nosotras le avisaremos. Muchas gracias por estar presente. Bienvenidos a todos. En unos momentos comenzaremos con el webinar.
Buenas, buenas noches con todos. Bienvenidos el día de hoy al webinar gratuito de robótica médica. Antes de empezar con el webinar, me gustaría comentarles un poco sobre los organizadores de este grandioso evento. Nosotros somos IT Bionics, una empresa que busca capacitar a los profesionales y brindarles la oportunidad de ampliar sus conocimientos, también a los estudiantes dentro de temas relacionados con la ingeniería biomédica y también a aquellas personas que desean conocer temas relacionados a esta de carreras afines. Nosotros manejamos dos tipos de modalidades dentro de los cursos. Hay modalidades del tipo síncrona como asíncrona, en donde el estudiante puede elegir si es una modalidad síncrona, donde puede asistir diariamente a las clases de acuerdo al horario establecido y ver las clases también que son grabadas dentro de la plataforma educativa de Zoom, junto con Canva. Hay otros estudiantes que prefieren seguir las clases a su propio ritmo, de manera que puede ingresar a las clases grabadas y estudiarlas durante la semana y de esa manera continuar el curso, pero con una asistencia tal vez opcional debido a que se encuentra laborando, trabajando, entre otros motivos, por lo que deciden optar por la modalidad de asíncrona, donde la asistencia es opcional, las clases son grabadas a través de Zoom y estas se encontrarán dentro de la plataforma educativa de Canva. Ya hemos realizado algunos cursos virtuales, como el de introducción a la biomecánica, mantenimiento de equipos biomédicos, gestión de mantenimiento de equipos biomédicos. Últimamente se acaba ya de culminar el curso de equipos de diagnóstico por imágenes y el de manejo de equipos biomédicos. Tenemos el curso que actualmente está vigente de inteligencia artificial aplicada a la ingeniería biomédica. Y el día de hoy nos acompaña el docente que se encontrará dictando el curso de robótica médica, el docente César Augusto Quinayas Burgos, quien nos brindará el día de hoy una ponencia sobre este tema interesante en el que últimamente estamos viendo cómo evoluciona la tecnología frente a la salud en la robótica médica. El docente César Augusto es ingeniero físico, magíster en automática y también es doctor en ciencias de la electrónica. Él ha sido graduado de la Universidad del Cauca en Colombia. Es también profesor del programa de Ingeniería Biomédica en la Universidad Antonio Nariño e investigador del grupo de bioingeniería y líder del semillero de investigación en robótica móvil, Biore. Entonces le damos la bienvenida a docente César para que pueda comenzar con el webinar el día de hoy y próximamente el 17 de noviembre pueda comenzar el curso de robótica médica con el docente César. Adelante, docente César, puede comenzar con el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Qué gusto, bueno, estar en este espacio, poderles compartir un poco sobre la robótica médica. Eh, bueno, entonces, permítanme, yo les comparto la pantalla. Bueno, me indican si están viendo mi pantalla, si ven bien, si me escuchan bien. Sí, se puede ver su pantalla y se escucha fuerte y claro. Voy a desactivar un momento mi cámara. Ok, bueno, entonces, mi nombre es César Quinayas, César Augusto Quinayas Burgos. Soy ingeniero físico, magíster en automática, doctor en ciencias de la electrónica y actualmente pues trabajo en la Universidad Antonio de Nariño en Colombia, en el programa de Ingeniería Biomédica. Pertenezco pues al grupo de bioingeniería, soy líder de un semillero de robótica. Y mi área pues, de desempeño es todo esto de la robótica médica y la ingeniería de rehabilitación. Ok, bueno, entonces el propósito de este webinar es darles una pequeña introducción a lo que es la robótica médica, a lo que se puede hacer desde la aplicación de los robots y la tecnología al servicio de la medicina. Y digamos que esto lo vamos a profundizar pues en el curso que vamos a tener.
Bueno, entonces, sin más preámbulo, primero pues miremos qué es un robot, ¿cierto? Un robot pues es una máquina programable, automática, capaz de realizar determinadas operaciones de manera automática, ¿cierto? Autónoma, sustituir a los seres humanos en algunas tareas, en especial, por ejemplo, esas tareas que son pesadas, repetitivas, peligrosas. Para ello, pues el robot debe debe estar dotado de sensores, debe tener actuadores, ¿no es cierto? Y que le permitan pues adaptarse a nuevas situaciones. Pues esto, digamos que los robots son ya utilizados hace mucho tiempo en la industria, ¿no es cierto? Para todas esas tareas pesadas, listo, tareas repetitivas que de pronto al humano lo pueden cansar. Pero digamos que en la actualidad todo este tema de la robótica se ha trasladado al servicio de la medicina. Listo, entonces ahora es muy viable pues ver, digamos, manipuladores robóticos, ¿cierto? Haciendo tareas médicas, ¿listo? Como por ejemplo operaciones, haciendo cirugía. Entonces, todo esos conceptos de robótica, de programación, que antes se hacía pues para tareas gruesas, ¿no es cierto? Tareas, digamos, repetitivas, pues ahora se trasladó a realizar ya tareas más finas, ¿no? Tareas donde requieren precisión. Ok, y ahí es donde están los grandes retos, ¿no? Ahí es donde están los grandes retos de poder lograr esa precisión que se necesita pues para hacer alguna intervención en un ser humano. Bueno, entonces digamos que los campos de aplicación de la robótica médica, digamos que son diferentes, ¿no? La robótica la podemos ver en diferentes áreas, entre ellas, pues, por ejemplo, eh, digamos, las tecnologías de asistencia, que tiene que ver con todo lo que es la robótica asistencial, la robótica en rehabilitación, ¿listo? Digamos que es todas esas máquinas, robots al servicio de poder a que a una persona ya sea con discapacidad o que tiene algún problema por una secuela de una enfermedad, lo acompañe en su proceso de rehabilitación, en su terapia de rehabilitación. También está pues todo lo que es la cirugía robótica, la robótica quirúrgica, ¿cierto? Esos robots que hacen cirugía. Y también pues podemos ver la robótica para lo que es el diagnóstico y el entrenamiento. ¿Listo? Digamos que, por ejemplo, máquinas que me generen imágenes médicas. ¿Listo? A partir de un examen, ¿no? Y que se puedan, a partir de esos resultados o de esos datos, hacer un diagnóstico. Ok, bueno, entonces digamos que estas son las cuatro grandes áreas pues o campos de aplicación donde podemos ver la robótica. Ok, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y después, digamos, vamos a ver un caso en particular, digamos, de ya una aplicación, ¿no? De la robótica a la rehabilitación. Bueno, entonces, la robótica asistencial, pues es esos robots al servicio del ser humano, ¿listo? En especial, digamos, a personas que tienen, por ejemplo, movilidad reducida, a personas, digamos, al adulto mayor, ¿cierto? Que necesita, digamos, el acompañamiento. Ok, entonces, digamos que eh, ese es el objetivo de la robótica asistencial, ¿no? Poder, digamos, brindar ese acompañamiento a la persona, poderlo monitorear, ¿listo? Poder medir sus signos vitales, poder generar alertas tempranas, ¿listo? Servir, por ejemplo, de robot lazarillo, de servir de una agenda recordatoria, ¿listo? Digamos que si tiene que tomar medicamentos, el robot sea capaz de avisarle, ¿no es cierto?, a ciertas horas que tiene que tomar un medicamento, si se cayó también, digamos, la persona, entonces que genere alertas. Ok, entonces por eso, digamos que tenemos, por ejemplo, muchos robots que son robots enfermeros, ok, como este que vemos aquí a la derecha, digamos que
que prestan esos servicios, ¿no? Prestan esos servicios de transporte, de acompañamiento, también tienen servicios de telemedicina, ¿cierto? De teleconsulta, ¿no? Eh, También están los robots sociales que, bueno, el objetivo primordial es la interacción social con el usuario, ¿cierto? Proporcionar compañía, conversación, tareas de monitorización, vigilancia, entre otras. Y entre ellos, pues tenemos este robot Now, ¿ok? Digamos que es un robot bastante utilizado también en investigación, donde sirve, digamos que presta servicios o bueno, digamos que tiene funciones de, por ejemplo, de acompañamiento, de poder interactuar con el usuario. Digamos que, por ejemplo, muchos niños o se utiliza en rehabilitación, ¿cierto? Digamos que empleando funciones de imitación, ¿no? Digamos que, por ejemplo, el robot hace algunas tareas y el niño lo imita. ¿Listo? Entonces, tiene más adherencia el niño pues al robot, ¿no es cierto? Que de pronto a las órdenes o a las instrucciones que le da un terapeuta. Ok, bueno, y así tenemos una cantidad de robots sociales que se pueden utilizar al servicio de la discapacidad. Ok, también en robótica asistencial pues tenemos lo que son las sillas de ruedas, ¿cierto? Sillas eléctricas, donde dependiendo del tipo de discapacidad que presente el usuario, pues vamos a contar con una determinada interfaz de usuario, ¿cierto? Una interfaz usuario-máquina, eh, donde ¿qué se busca con esta interfaz? Poder tener ese vínculo o ese puente entre el usuario y la máquina. ¿Listo? Que se establezca esa manera de comunicación, ¿no? Entre el usuario y la máquina. Entonces, para ello, dependiendo de la discapacidad, se pueden implementar diferentes tipos de técnicas. ¿Listo? Por ejemplo, hay, digamos, expulsión de aire. Entonces, si tenemos aquí sensores de flujo, yo puedo determinar esas variaciones de flujo y procesar esos datos y asociarlos o implementar aquí unas estrategias de clasificación para que, digamos, asociarlo con algún patrón, ¿no? Digamos que mueva la silla hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, entonces lo puedo hacer con, digamos, con esta señal. También, pues, digamos, se puede tener reconocimiento de voz, ¿ok? Digamos, si tenemos dotado de un micrófono, el usuario, pues, puede darle comandos para que la silla se mueva. También, pues, por ejemplo, están los movimientos de la cabeza. Si tenemos una cámara, eh, en la cámara, digamos, si podemos procesar el seguimiento, hacer el tracking de, por ejemplo, de los ojos, de la cara, ¿cierto? Si se movió en cierta dirección, pues entonces asociarlo con un movimiento en la silla. También pues hay otra técnica que son utilizando bioseñales como la electroculografía, que es la medida de la actividad ocular, ¿no? Del movimiento de los ojos. Digamos que cuando yo muevo los ojos hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, yo puedo medir esa actividad eléctrica que se genera y pues asociarla a los movimientos de la silla, ¿ok? Digamos que todo esto depende de qué tan comprometido esté el paciente. ¿Listo? Digamos que si el usuario, por ejemplo, tiene una hemiplegia o, digamos, no puede mover una cuadriplegia, ¿no es cierto? Digamos, no puede mover sus manos, sus piernas. Entonces, digamos que necesitamos de otras estrategias para que el usuario pueda controlar la silla. ¿Listo? Entonces, ahí es donde podemos hacer uso de todas estas estrategias, ¿no? También, digamos que, digamos, si no hay un compromiso severo desde el punto de vista motor, pues con un joystick, el usuario pues podría controlar su silla, ¿no? Puede controlar su máquina y no hay problema. Pero el problema, digamos, el caso, digamos, cuando ya la complicación, su discapacidad es mayor, entonces ahí es donde vienen los grandes retos, ¿no? De cómo el usuario se puede comunicar con la máquina. Ok, todo esto, digamos, estas señales pues van a un módulo de procesamiento, ¿cierto? Donde normalmente pues
lo que se hace es, digamos, limpiar la señal, filtrarla, donde se utilizan técnicas de Machine Learning, ¿ok? O de inteligencia artificial para poder clasificar los movimientos que quiere hacer el usuario. Listo, digamos, si yo de esas señales necesito saber, por ejemplo, si él quiere moverse a la derecha, izquierda, irse hacia adelante, irse hacia atrás o frenar la silla, ¿cierto? Entonces, claro, voy a necesitar técnicas de inteligencia artificial. Ok, bueno, todo esto digamos que va a un control de navegación de alto nivel, ¿listo? Que es el que mapea la ruta, ¿no es cierto? O establece la ruta por donde se va a mover el usuario y controla, digamos, lo que es gobierna el control de bajo nivel, que el control de bajo nivel es el control motor, ¿no? Digamos, es el control de los motores que digamos, le va a decir a los motores, muévase uno a la derecha, el otro a la izquierda, ¿no es cierto? Para hacer un giro o muévanse hacia adelante, ¿ok? Estos sistemas, digamos que esta es la interfaz usuario-silla, pero también estos sistemas robóticos necesitan de un sistema de percepción del entorno. ¿Listo? Porque de pronto hay objetos pequeños, ¿no es cierto?, que el usuario no los puede ver y que la silla debe ser, digamos, el sistema robótico debe ser inteligente y debe ser capaz de, de evadir esos obstáculos, ¿no es cierto? Y para ello, pues es necesario un sistema de percepción, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, sistemas de visión activa, cámaras con láser, ¿listo? Como por ejemplo un Kinect. Hay visión pasiva, ¿no es cierto? Solo cámaras, hay sensores ultrasónicos, hay sensores de infrarrojo, ¿ok? También podemos tener sistemas de seguridad de bajo nivel, sistemas de protección, y pues todo esto también iría a un módulo de procesamiento eh, para que el control de alto nivel tome decisiones. Entonces, básicamente eso es lo que, digamos, tenemos en un sistema asistencial. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a ver un poco más en detalle, ¿cierto? En nuestro curso. En robótica asistencial, pues también tenemos todo lo que son prótesis. Listo, digamos que una prótesis es un, digamos, un dispositivo eh, terminal que se pone pues enseguida de la amputación. Digamos, por ejemplo, si hay una amputación de miembro superior, ¿cierto? Por ejemplo, si hay una amputación transradial o transhumeral, entonces, por ejemplo, si es transradiales, pues utilizamos este tipo de manos como esta Bionic Ham. Si hay una amputación transhumeral que es por debajo del hombro, pues se va a necesitar ya es un brazo robótico, ¿ok? Digamos que estos dispositivos devuelven funcionalidad al usuario. ¿Listo? Digamos que el usuario con señales mioeléctricas puede controlar, digamos, podemos detectar los gestos que quiere hacer y controlar su mano robótica o su brazo robótico. ¿Ok? Entonces, estas son, digamos, son manos comerciales. Por ejemplo, digamos, esta Bionic Han es una mano comercial, ¿ok? Que permite, digamos, abrir y cerrar la mano y con en un switch control poder cambiar las diferentes posiciones que tiene una mano, que puede adoptar la mano robótica para agarrar objetos. Ok, digamos que, bueno, también aquí podemos ver este brazo de DARPA, el DARPA Bionic Arm, listo, que es un brazo, pues que, digamos que utiliza una endoprótesis, ¿cierto? Se conecta directamente al hueso, pues no necesita, por ejemplo, un socket, ¿ok? Como, digamos, lo necesita estas manos robóticas. Y se controla, pues, digamos, por ejemplo, con estos brazaletes que son los Mio Arband, que son unos brazaletes que tienen 8 canales de mioeléctricas y que permite detectar gestos. ¿Listo? Entonces, con estos brazaletes, pues, se comunican inalámbricamente con el controlador del brazo y con eso yo puedo gobernar una mano, una brazo o una mano robótica. Ok, bueno, esto lo vamos a ver un poco más, ¿no es cierto? Todo esto del tema de las prótesis, ¿ok? Digamos que hay prótesis de miembro superior, hay prótesis también de miembro inferior, ¿no es cierto? Como las piernas robóticas,
¿Listo? Y hay diferentes tipos de piernas robóticas dependiendo del grado de amputación. Ok, bueno, entonces digamos que esto es otra digamos, eh, prótesis, ¿no es cierto?, mioeléctricas que hacen parte de la robótica asistencial. Bueno, hay más, digamos, sistemas asistenciales, ¿no es cierto? Esto de sillas, bueno, hay diferentes tipos de sillas, listo, y hay diferentes tipos de interfaces humano-máquina, listo. Yo puedo controlar también con un sistema BCI, con una interfaz cerebro-computador, yo puedo controlar también la máquina, listo. Eh, y bueno, digamos, todo depende por ejemplo, del grado de invasividad que yo pueda tener con el usuario. Bueno, ya en robótica, en rehabilitación, ¿cierto? Pues la rehabilitación es ese conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a una persona a alcanzar el más completo potencial físico, ¿listo? Psicológico, social, vocacional y educacional. Esto compatible pues con su deficiencia fisiológica o anatómica y limitaciones medioambientales. Digamos que eso es la rehabilitación, ¿no? Es poder lograr que esa persona pues vuelva a restablecer sus funciones, ¿no es cierto?, en su diario vivir, eh, que pueda tener, digamos, esa inclusión de nuevo a la vida laboral, ¿no es cierto?, a su vida social, a su vida académica, ¿ok? Entonces, digamos que eso es lo que se busca con la rehabilitación. Pero digamos que eh, nosotros podemos ayudarnos de la robótica, ¿no es cierto?, para acelerar ese proceso de rehabilitación. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver una órtesis que es Locomat, ¿no es cierto? Es una órtesis robótica que lo que hace es, tiene un exoesqueleto, ¿no es cierto? Unos exoesqueletos de miembro inferior. Además tiene una cinta que simula, pues, para que el usuario simule la caminata. Y además, pues, tiene una interfaz virtual, ¿no es cierto? Donde el usuario interactúa con videojuegos, ¿listo? Con videojuegos serios. Ok, entonces digamos que em, a medida que el usuario va avanzando, pues primero, digamos, la máquina le hace todo, digamos, mueve sus piernas, ok, y realiza la caminata. Y después, digamos, la idea es que el usuario vaya generando vaya, digamos, se vaya mejorando la plasticidad de su cerebro, ¿no es cierto? Digamos que muchas enfermedades pues dejan eh, desconectado muchas neuronas de algunas regiones del cerebro y entonces lo que se busca con toda esta forma de rehabilitación es que se vuelvan a conectar esas terminaciones, ¿no? Esas sinapsis que se vuelva a dar para que el usuario vuelva a restablecer pues funciones, ¿no?, perdidas. Bueno, hay casos severos que a veces son muy complicados. ¿Listo? Cuando hay, digamos, problemas desde la neurona motora superior. ¿Listo? Entonces, digamos que el, la discapacidad es bastante grave, ¿no es cierto? Bastante, sí, fuerte. Y digamos que rehabilitar, pues, tendrá un proceso bastante complejo, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces digamos que tenemos aquí la robótica en rehabilitación. También aquí, pues, digamos, en la robótica de rehabilitación, pues, está bicicletas estáticas, ¿no es cierto?, donde el usuario, pues, puede ejercitar sus manos, sus piernas, listo, ajustar la rigidez en el movimiento de los pedales, ¿ok? También estas cintas transportadoras, listo, donde el usuario, pues, puede caminar, ¿no es cierto?, puede eh, ajustar, digamos, la velocidad, ¿ok? También están, digamos, plataformas específicas, por ejemplo, este Hand Mentor, que es un sistema de rehabilitación, es una órtesis, ¿no es cierto?, que ayuda a rehabilitar, por ejemplo, personas que tienen debilidad muscular, que no pueden mover digamos, sus manos,
¿ok? Que no pueden, por ejemplo, hacer flexión, extensión de la muñeca. Entonces, esta órtesis le ayuda pues al usuario a ir mejorando, ¿no? Y pues eso se acompaña con un videojuego, ¿listo? De una navecita y entonces él tiene que ir evadiendo obstáculos, ¿no es cierto? Y generar ese reflejo de mover, de hacer los movimientos de flexión-extensión, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que todo eso es robótica al servicio de la rehabilitación. También pues hay otros, digamos, de los exoesqueletos de mano, ¿listo? Digamos que, por ejemplo, ahora con todas estas tecnologías de impresión 3D, es muy viable ya pensar en estos dispositivos, ¿no? ¿Listo? En hacer piezas, ¿ok? En hacer todos estos diseños eh, y pues que sean gobernados a través de motores, ¿no? Servomotores, motores DC, ¿ok? Y que permitan, digamos, mover las articulaciones de una persona, por ejemplo, que tiene problemas musculares, ¿no? Que, digamos, que no puede mover sus manos, ¿ok? Entonces el exoesqueleto le va a ayudar. ¿Cómo digamos, listo, el robot me ayuda a hacer esos movimientos de los dedos, pero ¿cómo sabe el robot cuándo debe realizar los movimientos? Entonces, para ello, nos ayudamos de una interfaz humano-máquina, ¿cierto? Nos ayudamos, por ejemplo, de señales mioeléctricas que se miden desde el antebrazo del usuario. Las señales mioeléctricas pues son esa medida de la actividad muscular, ¿ok? Entonces, digamos que la señal llega, ¿no es cierto?, hasta los músculos, pero digamos, eh, cuando hay, por ejemplo, neuropatías o miopatías, se presentan debilidades musculares y no se puede ejecutar movimientos, digamos, el paciente no es capaz de agarrar objetos. Entonces, con un sistema de mioeléctrico, digamos, yo puedo identificar esa intención. El usuario, por ejemplo, yo puedo identificar que el usuario quiere cerrar su mano. ¿Listo? Entonces, identifico este gesto y lo reproduzco en el brazo, en este exoesqueleto. ¿Listo? Entonces, el exoesqueleto va a cerrar la mano, ¿listo? Va a ayudarle a agarrar un objeto. Ok, entonces digamos que esto nos permite, lo podemos poner al servicio de la rehabilitación. Bueno, así también hay exoesqueletos, por ejemplo, de codo, exoesqueletos para, para el hombro, digamos, para la rodilla, ¿cierto? Para miembro inferior. Ok, todos estos exoesqueletos son los exoesqueletos vestibles, ¿no? ¿Listo? Porque hay también exoesqueletos de base fija que van empotrados, por ejemplo, a una pared, están empotrados a una silla, ¿ok? Y el usuario, digamos, tiene que ubicarse, ¿no es cierto?, en donde está el exoesqueleto bueno, ajustarlo y hacer, digamos, el proceso de rehabilitación. Esto, digamos, que son exoesqueletos que el usuario los puede vestir, ¿no? Que los puede llevar, los puede transportar portables y los puede utilizar. ¿Ok? Bueno, digamos que esto en cuanto a los exoesqueletos. Eh, También digamos que pues aquí hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el exoesqueleto Han, que es portable y que permite que una persona pueda caminar, ¿no? ¿Listo? Con ayuda pues de unos bastones, pero digamos que ya logra que el usuario se pare de la silla, ¿listo? Y que pueda caminar. Hay otros exoesqueletos, por ejemplo, este exoesqueleto Alex, que es desarrollado en la Escuela Superior de Santana, en Italia, digamos que permite hacer la rehabilitación del miembro superior, ¿listo? Permite, digamos, hacer movimientos, acompañar los movimientos del hombro, del codo, de la muñeca, ¿no es cierto? Y además, pues, se interfaza tiene una interfaz virtual, digamos, un videojuego, ¿listo? Donde el usuario, pues, tiene que interactuar con el juego y mover ir moviendo sus articulaciones, ¿no? Digamos que los movimientos pueden ser pasivos, ¿listo? Donde el robot, por ejemplo, hace todo por el usuario. O lo otro, digamos, son
son asistidos, ¿no? Donde acompaña en el movimiento al usuario. Y también podemos tener terapias resistivas donde, por ejemplo, el robot le pone una cierta resistencia al movimiento y el usuario debe superar esa resistencia. ¿Ok? Bueno, hay diferentes tipos de terapias que se pueden lograr con estos exoesqueletos, ¿no? Ok, bueno, esto después lo vamos a hablar un poco más en el curso. Eh, ya en la cirugía, digamos, en la robótica quirúrgica, ¿cierto? Pues surge esa necesidad, pues, de poder mejorar los procesos quirúrgicos, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, teníamos una cirugía abierta donde pues era necesario pues extraer, por ejemplo, el órgano, ¿no es cierto? Hacer grandes incisiones y operar durante un gran tiempo, ¿no? Bastante tiempo que tardaban pues este tipo de cirugías. Y digamos que la recuperación del paciente también era bastante larga, ¿no? Entonces, claro, digamos que se ha visto en la necesidad pues de mejorar estos procesos y para ello pues surge, digamos, la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Donde se introducen unas ondas, ¿no es cierto? Que en sus extremos pues están acompañados, por ejemplo, de cámaras y de instrumental quirúrgico, por ejemplo, que permite hacer incisiones, permite cortar, ¿no es cierto? Y digamos, el cirujano pues está viendo lo que está pasando dentro, ¿no? Gracias a las cámaras, ¿no? Ok, entonces esto pues ya mejoró un poco, las incisiones pues ya eran más pequeñas, ¿no es cierto? Y digamos que los tiempos de recuperación eran más grandes, eran menos, digamos, menos tiempo de recuperación. Ok, digamos, esto evolucionó pues a lo que hoy tenemos que es la cirugía robótica, que es donde, por ejemplo, el cirujano pues está en una terminal remota, ¿listo? Y él gobierna unas matrices ápticas, ¿ok? Donde estas matrices le entregan el movimiento a los brazos robóticos y los brazos robóticos son los que están haciendo la operación, ¿listo? Los que están haciendo el trabajo de cirugía. Ok, esto tiene grandes ventajas porque, por ejemplo, cuando hay cirugías que son bastante extensas, ¿no es cierto? Que se demoran, que requieren bastante tiempo, pues como sea el cirujano se estresa, hay temblores, ¿no es cierto?, en los brazos y eso, digamos que todos esos temblores los corrige los brazos robóticos, ¿no? El robot que está haciendo cirugía. ¿Ok? Digamos que todo lo que estas matrices ápticas devuelven hacia al cirujano, pues por ejemplo la fuerza, ¿no es cierto? Vibraciones o cosas que está sintiendo, digamos, el robot que está haciendo cirugía. Bueno, entonces entre un ejemplo muy claro de esto de la cirugía robótica, pues es el robot Da Vinci, ¿listo? Que tiene 5 brazos robóticos, ¿ok? El cirujano pues opera desde una terminal, listo, remota, o de una terminal a distancia, listo, y él controla, pues controla digamos, sus brazos robóticos. Bueno, digamos que de esto hay diferentes formas de hacer este tipo de cirugía robótica, ¿no es cierto? Asistida, eh, telecirugía, ¿listo? Bueno, que después entraremos a detallar. En robótica diagnóstica, ¿cierto? Tenemos, digamos, todos estos equipos que me permiten obtener en este caso, imágenes médicas, imágenes DICOM, ¿listo? Algún tipo de imagen médica. Entre esos equipos, pues está, digamos, lo que son los equipos que utilizan radiación electromagnética, como por ejemplo los rayos X, que son radiación ionizante que penetra pues en el organismo, ¿cierto? Y bueno, digamos que, por ejemplo, este tipo de radiación, eh, hay unas que se utilizan para materiales blandos y otros para materiales óseos,
¿listo? Para sustancias óseas. Entonces, digamos que con rayos X podemos tener las radiografías, ¿listo? Con la tomografía axial computarizada, pues ya podemos tener, digamos, imágenes en diferentes cortes, ¿listo? Pero utilizando también rayos X. Tenemos la resonancia magnética nuclear, que aquí pues utilizan son campos magnéticos, ¿ok? Y también pues otra, otro tipo de, no de radiación, sino de ondas que podemos utilizar son el ultrasonido, ¿listo? Que son ondas mecánicas, ¿no es cierto? Que se propagan a través de un medio, que es, digamos, poder tener la ecografía, ¿no? Y pues ahora ya podemos tener todo lo que es la teleecografía, ¿no? Que es la ecografía a distancia, ¿ok? Bueno, entonces digamos que esto tiene que ver con la robótica diagnóstica, listo, que me genera, ¿no? Yo a través de estas máquinas puedo generar una imagen y digamos que yo puedo implementar algoritmos inteligentes que me determinen o que me clasifiquen alguna patología desde esas imágenes, ¿listo? O simplemente, vamos, el radiólogo o el profesional especializado, ¿no es cierto? Él puede hacer la lectura de esas imágenes y generar un diagnóstico, ¿listo? Pero digamos que ahora con la inteligencia artificial es muy viable todo esto, ¿no? Digamos, de poder coger unas imágenes, analizarlas, ¿cierto? Clasificar, digamos, eh, poder determinar si hay alguna patología o no, ¿listo? Si hay algún tumor, ¿ok? Digamos que ya todo eso es viable y le estamos generando una herramienta de apoyo al diagnóstico del profesional especializado en esta área. Bueno, entonces todo esto es lo que tiene que ver con la robótica diagnóstica. Hay también la robótica de entrenamiento, que son los simuladores. ¿Listo? Por ejemplo, están estos simuladores de paciente, que es, hay un robot que es el Sinman 3G, que es un robot pues para entrenamiento de estudiantes de medicina, que este es un robot capaz de, bueno, de sudar, hablar, de abrir los ojos, vomitar, ¿no es cierto? Digamos que dependiendo de la patología o bueno, lo que le configure el médico, ¿no es cierto? Eh, lo va a expresar el robot. Y entonces digamos, el aprendiz o el estudiante de medicina o de enfermería tendrá que hacer reanimación o tendrá que hacer intubación o tendrá que inyectar medicamentos, suministrar medicamentos, ¿cierto? Para que se estabilice el robot. ¿Listo? Y entonces, digamos que todo eso lo puede ver en el docente, ¿no es cierto? Y pues digamos que de esa manera puede apoyar el entrenamiento pues de estos profesionales, ¿no? ¿Listo? Bueno, estos robots, veamos que ya ahora pues en las universidades se utiliza casi todo esto, ¿no? Estos robots simuladores, ¿cierto? Ya en los anfiteatros pues ya no, eh, digamos, tener cuerpos, pues ya esto no es muy viable, ¿listo? Se utilizan pues ya son estos robots que también los hay, por ejemplo, para neonatos, para quirófano, ¿listo? Digamos que hay una cantidad de simuladores que se utilizan pues para acompañar el entrenamiento. Ok, todo esto es robótica, ¿no? Robótica aplicada pues al servicio de la medicina. Bueno, entonces miren que aquí hemos tocado de una manera muy rápida esto, ¿no? Digamos, la robótica en las tecnologías de asistencia, en la robótica en rehabilitación, robótica quirúrgica, robótica para diagnóstico o entrenamiento, ¿listo? Que después vamos a ampliar. Y miren que muchas de estas tecnologías, por ejemplo, lo que son la robótica asistencial y la robótica en rehabilitación, se acompaña de videojuegos serios, ¿listo? De realidad virtual, ¿ok? Donde la realidad virtual, pues lo que busca es
realizar ejercicios de simulación de realidad eh, para la rehabilitación física y cognitiva. Ok, digamos que nos sirve, por ejemplo, cuando, digamos, para personas que tienen problemas de movilidad, ¿no es cierto?, de alguna de sus extremidades, ok. Entonces, lo podemos que el usuario se meta en el juego y que de esa manera lúdica él comience a rehabilitarse. ¿Listo? Por ejemplo, como vemos aquí en esta imagen, espérenme, yo lo acompaño aquí un apuntador. Entonces miren aquí, digamos que yo puedo dotar al usuario de unidades inerciales de movimiento, ¿listo? Y yo puedo presentarle un avatar, ¿listo? Y entonces el avatar debe alcanzar objetos, ¿listo? Que van apareciendo en la pantalla. Y el usuario pues tiene que mover sus manos para alcanzar esos objetos, ¿no es cierto? Y entonces como el usuario está instrumentado, estos movimientos se van a replicar en el avatar, ¿listo? Y entonces así, digamos, puede ir rehabilitándose, se olvida de la dolencia, ¿ok? Y puede tener su rehabilitación en un menor tiempo. ¿Listo? Entonces, para ello, por ejemplo, están todas estas unidades inerciales de movimiento, hay otras interfaces, ¿listo? Que me permiten que el usuario pueda moverse sobre el videojuego. O la otra es, digamos, poner, digamos, estas gafas de realidad virtual, un Oculus Rift, ¿listo? Que permite una mayor inmersión, ¿no? Del usuario en el videojuego. Ok, entonces todas estas herramientas o estas tecnologías pues son muy viables y que, bueno, tenían fines, por ejemplo, en las consolas de videojuegos, ¿cierto? Pero digamos que los podemos poner al servicio de la rehabilitación. ¿Ok? Bueno, digamos que esto vamos a tocar un poquito el tema de, de lo que es los videojuegos serios, ¿listo? Los videojuegos en Unity, ¿ok? Aquí pues hay algunos de los sensores inteligentes que se pueden utilizar al servicio de la rehabilitación, ¿no es cierto? Por ejemplo, los Kinect, que tienen pues un sensor de color, un sensor de profundidad, ¿listo? Tienen, por ejemplo, un emisor infrarrojo. Con esto, por ejemplo, podemos hacer la captura de movimiento, ¿no? Podemos, por ejemplo, tener la esqueletización del usuario y poder tener, digamos, poder capturar el movimiento de una cierta extremidad, listo, de una articulación. Y con ello, pues esto lo puedo conectar digámoslo, al computador, lo puedo leer en Unity, listo, y puedo hacer un videojuego que ayude a una persona a rehabilitarse. Están los Oculus Rift, que son las gafas de realidad virtual, listo, que me permite pues que el usuario se meta en ese videojuego. También está, por ejemplo, estas Elite Motion, que son digamos, es un sensor que me permite capturar el movimiento de las manos. Ok, entonces yo puedo, digamos, coger objetos, ¿no es cierto?, con la mano, de manera virtual. Y hay otras interfaces, por ejemplo, este Mio Art Band, que es un brazalete de 8 canales que me permite medir la actividad eléctrica de los músculos, ¿ok? Y además, digamos, viene preconfigurado, viene con un algoritmo que está entrenado pues para identificar, por ejemplo, abrir mano, hacer flexión, extensión de la muñeca, hacer una pinza, hacer puño. Listo, entonces digamos que yo puedo utilizar estos gestos que, que puede detectar este brazalete y los puedo, digamos, interfazar pues por ejemplo, con un programa en Unity, ¿no? Con un videojuego. Esto lo utilizan también, digamos, por ejemplo, eh, para controlar, digamos, un dron, ¿no es cierto? Para pasar pantallas, bueno, digamos que en videojuegos también se utiliza estos brazaletes. El Emotic Epoch,
pues es una interfaz BCI, ¿no? Es una interfaz cerebro-computador que me permite pues detectar esa actividad neural, ¿no? Digamos, esa actividad eléctrica, pero a nivel del cerebro. Y digamos que con estrategias mentales como por ejemplo imaginación motora o potenciales evocados visuales, ¿no es cierto? Yo puedo controlar dispositivos, ¿listo? Con el pensamiento, ¿ok? Bueno, esto es también bastante interesante, ¿no es cierto? Todo lo que son las interfaces cerebro-computador. Bueno, eh, digamos que hemos hablado también de la necesidad de poder tener interfaces humano-máquina, ¿no? Que son esas interfaces que le permiten al ser humano interactuar con la máquina. ¿Listo? Es ese puente. Entonces, digamos que, por ejemplo, si aquí está el humano pues me genera señales de control del paciente que llegan a esta interfaz humano-máquina y esta interfaz humano-máquina lo que hace es generarme unas señales de control de máquina. ¿Listo? Que van a hacer las entiende el control de bajo nivel o el control de la máquina para gobernar un entorno, ¿no es cierto? También se pueden generar señales de feedback, de realimentación hacia el usuario, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, como vibraciones, eh, eh, electroestimulación, listo, para que el usuario sienta, por ejemplo, que agarra una mano, un objeto, listo, por ejemplo, si es el caso de una mano robótica, eh, la idea es que el usuario, por ejemplo, digamos que a través de esta interfaz pueda detectar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Si quiere abrir la mano, quiere cerrar la mano, quiere hacer una pinza fina, una pinza trípode, ¿ok? Entonces, para ello, pues se utiliza diferentes tipos de bioseñales. Por ejemplo, si es para el control de una mano robótica, pues podemos utilizar, por ejemplo, las electromiográficas. Eh, También vimos que se puede utilizar las electrooculográficas, ¿no es cierto? Como para el control de la silla con el movimiento de los ojos. Y las electroencefalográficas, ¿listo? Que es para el control que se utiliza con digamos, con el pensamiento, ¿no? ¿Listo? Con, digamos, la parte cognitiva o la parte gestual. Yo puedo detectar intenciones a partir del procesamiento de estas señales electroencefalográficas. Ok, en el curso, pues, digamos, vamos a ver un poco el procesamiento de estas señales, digamos, en especial las electromiográficas. Ok, les hablaré un poco de estas otras señales. ¿Listo? Pero haremos algo práctico con estas señales, digamos, procesando en Python, en Google Colab, ¿listo? Eh, donde se nos facilita bastante el procesamiento, digamos, o de la codificación, ¿no? Ok, bueno, entonces, bueno, ya hablando de un caso, digamos, ya de un caso en particular de de la robótica médica y en rehabilitación, pues está lo que son las prótesis robóticas de mano. Listo, hay diferentes prótesis comerciales, por ejemplo está Eileen de Touch Bionic, que es una mano pues que tiene los 5 dedos, tiene movimientos de flexión, extensión en sus dedos y además el movimiento de oposición, reposición del pulgar, ¿no es cierto? Y es controlada con señales mioeléctricas. ¿Listo? Y además pues se acompaña de una aplicación móvil que le permite configurar, digamos, la posición de sus manos. ¿Ok? Así mismo, pues tenemos la Vivioni, Don Michelangelo, que son prótesis comerciales, ¿no? Bueno, yo creo que estamos un poquito pasados de tiempo, entonces voy hacer, a avanzar un poco más rápido. Entonces, ¿cómo se controlan esas señales? Digamos, ¿cómo controlar estos dispositivos robóticos? ¿Listo? Entonces, lo que se hace es, pues, se miden las señales mioeléctricas, se caracterizan, pues, estas señales, ¿no es cierto? Digamos que más o menos son señales que tienen una amplitud de 0 a 10 milivoltios, la frecuencia está entre 10 y 500 y la energía dominante, pues, está entre 50 y 150 Hz. Se realiza el registro de las señales, digamos, se utilizan diferentes canales, pues esto es un sistema de una interfaz que hemos implementado, ¿cierto? Que mide 4 canales de mioeléctricas,
se muestre a una determinada frecuencia, se extrae características, digamos, de estas señales, se toman ventanas y se extraen características, ¿no es cierto?, que pueden ser características temporales, frecuenciales o tempofrecuenciales, y se entrena pues un sistema, digamos que una vez se extraen, por ejemplo, las características, pues voy a tener esto, ¿no? Digamos, características para el reposo, para, por ejemplo, para abrir, cerrar, hacer flexión, extensión, ¿no es cierto? Eh, digamos que de las diferentes ventanas que, bueno, si me escuchan, no sé si estoy silenciado. Sí, sí la escuchamos. Ok, bueno, entonces, digamos que podemos tener estas características, ¿no es cierto?, para los diferentes movimientos, y con esto es lo que, digamos, pasamos a entrenar una red neuronal, ¿no? Por ejemplo, entrenamos una red neuronal, un perceptrón multicapa, con, con diferentes, digamos, con unas neuronas en la capa de entrada, por ejemplo, en este caso, 10 neuronas en la capa de entrada, 5 en la capa oculta y una neurona en la capa de salida, donde teníamos 4 entradas que son, digamos, las características de los, digamos, características asociadas a cuatro músculos, ¿no es cierto? Con 4 electrodos, ¿listo? Que se medían desde este brazalete. Y bueno, digamos que entrenando el sistema se logró pues tener un porcentaje de clasificación del 98.75%, ¿no es cierto?, para identificar estos 4 movimientos. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más en detalle, cómo implementar todos estos algoritmos. Y bueno, lo otro, digamos, es eh, ya construir una mano robótica, ¿no? Hay diferentes metodologías, ¿no? Uno es, por ejemplo, la robótica rígida, otro la robótica flexible. ¿Listo? Si nos vamos por el lado de la robótica flexible, pues se utilizan unas siliconas, ¿listo? Un endurecedor de una silicona, se hacen los moldes, ¿listo? Se hacen los vaciados para obtener los dedos y pues se utiliza, por ejemplo, algún tipo de actuador, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utilizan tendones, ¿listo? Cable de tendones que son tirados pues por un motor. Ok, entonces digamos que este, pues si nos vamos por el lado de la robótica suave, ¿no? La robótica flexible. Digamos, este es un prototipo que hemos desarrollado, ¿listo? Que permite hacer diferentes tipos de agarres, ¿ok? Eh, para controlar esta mano, pues digamos que se ha implementado pues en un Arduino, ¿listo? En una Mega 2560, toda la parte de procesamiento, donde está, digamos, el muestreo, la extracción de características, se implementó el clasificador y además se tiene una unidad inercial de movimiento. Esto, digamos, genera unas clases que se envían vía Bluetooth, y pueden gobernar lo que es un entorno virtual y un, o controlar una mano robótica. ¿Listo? Digamos que también se puede interfazar a una aplicación móvil, ¿cierto? O a un brazalete de control mioeléctrico. Bueno, entonces digamos que tenemos todo esto, esta interfaz, eh, que me permite, pues, digamos, controlar a través digamos, de estas intenciones, controlar a través de la detección de gestos, pues una interfaz virtual o una mano robótica. Bueno, aquí digamos que desarrollamos un entorno virtual de entrenamiento, digamos, donde tenemos una mano virtual que puede agarrar objetos, ¿no es cierto?, transportarlos y dejarlos en una determinada posición. Aquí hay un ejemplo de, aquí hay un ejemplo de cómo funciona la interfaz virtual con
digamos, la interfaz humano-máquina con la interfaz virtual. Listo, digamos que los movimientos, los movimientos los podemos medir con las unidades inerciales de movimiento y el gesto de abrir y cerrar la mano lo clasificábamos con las señales mieléctricas. Listo, digamos que, bueno, esto es una prueba. Aquí también se tiene una prueba pues con la mano robótica. Listo, digamos que detecta el gesto para cerrar el pulgar. Listo, con flexión de la muñeca se cierra y con extensión se abre. Okay. Y aquí pues digamos otra interfaz con un brazalete. Listo, con un brazalete, un GeForce. Bueno, espérenme que... Bueno, entonces digamos que esto en cuanto a, digamos, una aplicación, ¿no? de la robótica en rehabilitación, ¿no es cierto? Digamos, el control de manos robóticas, utilizando diferentes tecnologías, ya sea pues digamos, el control mioeléctrico. Eh, También podemos utilizar lo que es las aplicaciones móviles para generar posturas de agarre en la mano robótica y también utilizar estos dispositivos inteligentes, ¿no? Como estos brazaletes que me detectan ya gestos. ¿Ok? Entonces, digamos que se implementó esta interfaz y podemos lograr, pues, gobernar un entorno virtual en Unity o controlar, pues, una mano robótica. Bueno, digamos que todo esto, la idea es ampliar todos estos en el curso, todos estos temas que hemos visto, ¿no es cierto? De cómo procesar una señal mioeléctrica, ¿listo? Cómo implementar un clasificador, ¿listo? Cómo, digamos, entrenar, ¿no? Una red neuronal, ¿listo? Y pues la idea es trabajarlo en Google Colab, ¿listo? En Google Colaboratorio. ¿Ok? Bueno, entonces la idea es del curso, pues haremos teoría, miraremos cositas teóricas y otras bastante prácticas, ¿listo? Y todo lo que podamos abordar pues en este tema de la robótica médica. Bueno, entonces me pasé por bastante, pero bueno, les agradezco pues estar en esta noche, ¿no es cierto? Conectados al webinar. Si tienen alguna duda, pues las podemos resolver. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por la magnífica ponencia del día de hoy, docente César. Abrimos entonces las preguntas para que cualquiera que desee realizar alguna pregunta sobre la ponencia puede escribirla entonces a través del chat. En unos momentos se estará habilitando. Perfecto. Pueden entonces escribir las preguntas que tengan hacia el docente a través del chat y los estaremos leyendo para que pueda resolver sus dudas. Tenemos la primera pregunta y es de Daniel. Nos comenta, muchas gracias por la ponencia. ¿Podría comentarnos sobre qué lenguajes de programación debemos aprender para programar las prótesis? Bueno, digamos que se puede programar en diferentes lenguajes, ¿no? Por ejemplo, si uno trabaja con un Arduino, pues es más un lenguaje C, ¿cierto? Un lenguaje estructurado. Eh, pero también, digamos, se puede, digamos, entrenar, ¿no? Entrenar los algoritmos, digamos, en Python, en MATLAB, ¿no? Eh,
yo utilizo MATLAB y Python, ¿listo? Y bueno, la idea es que podamos hacer digamos, programar el algoritmos en esas dos plataformas, ¿no? Entonces, em, digamos que si uno ya quiere, por ejemplo, pasar una red neuronal a un embebido, pues ahí ya depende de la tecnología que se use, ¿no? Digamos, si es una tecnología, por ejemplo, un microcontrolador o un Arduino, una Raspberry Pi, ¿listo? Entonces todo depende de la tecnología y digamos que em, se puede utilizar lenguaje C, ¿no? ¿Listo? Excelente. Genial. Tenemos otra pregunta más sobre, esta vez pregunta Ángel, ¿para qué? Bueno, para desarrollar estos proyectos se necesita un equipo multidisciplinario. ¿Qué profesionales deben integrar a este equipo? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, la pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Digamos que nosotros como ingenieros, pues digamos que nos desenvolvemos muy bien con todo lo que es la parte ingenieril, ¿no? Listo, la parte de desarrollo electrónico, la parte de programación. Pero tenemos que estar de la mano con, por ejemplo, si son dispositivos de rehabilitación con el fisioterapeuta. Listo, debemos estar en contacto con este personal de la salud porque ellos son, digamos, los que saben cómo se debe realizar la terapia. ¿Ok? Entonces, trabajamos de la mano con este tipo de profesionales. También, por ejemplo, si ya estamos trabajando con interfaces cerebro-computador, pues, y estamos trabajando con algún tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con epilepsia, ¿no es cierto? Pues necesitamos del apoyo de médicos, ¿no? Listo, que sepan de estos pacientes, ¿no? O digamos, si ya quiero hacer algo más de frontera, pues con neurocirujanos, ¿no es cierto? O con radiólogos, si estoy, por ejemplo, entrenando eh, sistemas de diagnóstico, ¿no? Con inteligencia artificial, entonces necesito del profesional que me va a ayudar digamos, a identificar, ¿no? Por ejemplo, lo que puede haber en una imagen. Entonces, sí, claro, efectivamente, esto es algo multidisciplinario, ¿no? Que necesitamos estar de la mano con otros profesionales, ¿no? Ok. Perfecto, muchas gracias entonces por la pregunta. Si alguien tuviera alguna duda más, lo invitamos a que pueda escribirlo a través del chat. Perfecto, parece que todo está muy claro. Muchas agradecer nuevamente a... Ah, ok, ya hay una nueva pregunta. Nos comenta nuevamente sobre las prótesis. Daniel nos pregunta, ¿cuál es la fuente de alimentación que éstas suelen utilizar en el caso de las prótesis? Bueno, todo depende, digamos, de la autonomía que yo quiera en la prótesis, ¿no? Normalmente, pues, digamos, utilizan fuentes de litio polímero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que den una autonomía, no sé, de tantas horas y que sean, digamos, que se puedan recargar, ¿no? Ok, entonces normalmente pues se utilizan estas prótesis. Pues nosotros en los prototipos también utilizamos este tipo de baterías, ¿no? Baterías recargables, ¿no? ¿Listo? Excelente, acaban de llegar más preguntas. Nos comenta Ruiz, en su experiencia, ¿cómo ha sido o se ha visto la dificultad de trabajar por la falta de tecnología? Bueno, ese es un tema a veces complicado, ¿no es cierto? Porque como sea, somos países tercermundistas, ¿listo? Y a veces tener acceso a la tecnología no es fácil, ¿listo? Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, aplicar con proyectos de investigación en convocatorias, ¿cierto? Del gobierno, convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
para poder tener recursos, ¿no es cierto? Y comenzar a dotarse pues de equipamiento, ¿no? A veces se necesita, por ejemplo, en investigación, equipamiento de alta tecnología, ¿ok? Por ejemplo, para captura de bioseñales, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es un mecanismo, ¿no? Poder formular proyectos. O lo otro es, digamos, trabajar con tecnología de bajo costo, ¿no? Por ejemplo, ahorita es muy viable la impresión 3D, ¿cierto? Entonces se pueden hacer muchas cosas con este tipo de tecnología y con picocomputadoras, ¿no? Que, por ejemplo, ya Raspberry Pi, una BeagleBoard, ¿cierto? Una Jetson Nano, ¿listo? Que se pueden hacer ya cosas de inteligencia artificial y que podemos, digamos, herramientas de prototipado rápido, ¿no? ¿Listo? Pero sí, digamos, es un tema sensible, ¿no es cierto? Que a veces no, digamos que no se cuentan con todos los recursos y, y digamos que se generan esas limitantes, ¿no? ¿Ok? Excelente. Adriana nos pregunta, nuevamente, gracias por la ponencia, nos comenta si conoce algunas instituciones o empresas que se dediquen específicamente a este punto, al desarrollo de robótica médica en América Latina. Bueno, digamos que no, yo casi todo lo que conozco pues digamos, de empresas que desarrollan tecnología, ¿no es cierto? Como por ejemplo Ottobock, que es de Europa, ¿no es cierto? A nivel de Europa, Estados Unidos. Digamos que acá a nivel de Latinoamérica, pues digamos los desarrollos, eh, hay pequeñas, ¿no es cierto?, empresas que comienzan por ejemplo, a desarrollar algunas prótesis de mano, ¿no es cierto?, mecánicas, listo, pero no he visto, digamos, que eh, empresas que de pronto se centren pues ya en desarrollar tecnología para tecnología médica de punta, ¿no? ¿Listo? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil, digamos. eh, pero bueno, por ahí se puede comenzar, ¿no? Una startup puede funcionar bastante bien, ¿no es cierto? Y digamos que hay digamos que puede ser una buena estrategia de negocio, ¿no? Ok. Excelente. Y parece que la última pregunta es de Den, que nos comenta, ¿se puede aplicar la robótica médica a la neuroingeniería? Neuroingeniería, digamos, sí, claro, efectivamente, ¿no? Digamos que hay una cosa que son las neuroprótesis. De esto, digamos, que yo pueda controlar, eh, digamos, con la actividad eléctrica del cerebro. Por ejemplo, yo puedo poner sistemas invasivos, listo, que van directamente por ejemplo, a la corteza cerebral, a la sustancia gris, ¿ok? Y yo puedo medir esa actividad eléctrica y con ello generar, eh, procesar, digamos, esas señales electroencefalográficas y, y medir, digamos, qué es lo que quiere hacer el usuario, ¿no? Digamos, si quiere mover un objeto, quiere agarrar algo, ¿ok? Y aplicar algo también que se llama la electroestimulación funcional, ¿listo? Que, por ejemplo, el usuario con el sistema BCI detecta la intención, pero digamos que no es capaz de mover sus extremidades. Entonces, con robótica, ¿no es cierto? Con exoesqueletos o con electroestimulación funcional podemos hacer que aplicar corrientes eléctricas para que se generen esos potenciales de acción a nivel de las neuronas y que pueda generar de nuevo los movimientos. Entonces, digamos que, claro, ahí en todo lo que es neuroingeniería, ¿no es cierto? Todo esto es muy viable, ¿no? Controlar robots con estas tipo de interfaces. Listo, también, por ejemplo, em, sí, digamos que podemos aplicar todo lo que son sistemas biofeedback, ¿no es cierto?, de realimentación hacia el usuario, que es también con,
devolver sensaciones hacia el usuario, digamos, devolver, saber que el usuario está agarrando algo, ¿no es cierto? Con su prótesis, eso ya es viable, ¿no? Esto ya se ha logrado en varios centros de investigación. Ok, bueno, espero haber dado respuesta a todos sus preguntas, ¿no es cierto? Les agradezco mucho pues por la atención que con el webinar y bueno, no sé, los espero pues en este curso donde vamos a ver cosas muy interesantes, ¿cierto? Vamos a hacerlo teórico práctico eh, y bueno, conocer un poco de todas estas herramientas que se utilizan pues para controlar dispositivos robóticos al servicio de la rehabilitación. Así es. Muchas gracias nuevamente por la ponencia del día de hoy, docente César. Los invitamos entonces a unirse a los grupos si desean recibir información sobre próximos eventos que se acaban de compartir a través del chat de Zoom. El curso de robótica médica comenzará este 17 de noviembre, así que todavía está a tiempo para poder matricularse. No hay, puede matricularse diferentes carreras, el único requisito es poder aprender. Y cualquier información a través de nuestros asesores en el correo que se ve en pantalla. Muchas gracias nuevamente y que tengan una buena noche. Gracias a todos. Hasta luego, Hasta que luego. tengan una buena noche. Gracias.